empezaremos, sobre todo nos gustaría empezar viendo un mensaje que la embajadora Melba Pría nos dirige para la apertura de este ciclo que esperamos continuar en los meses subsecuentes y quizá a lo largo de todo el próximo año. Por favor, vean el mensaje de la embajadora y volvemos pronto. Hola a todos, soy Melba Pría, embajadora de México en Japón, su embajadora. Muchas gracias por estar aquí, les damos la bienvenida a este primer conversatorio de un ciclo que pretendemos hacer sobre el español mexicano en Japón. ¿Cómo lo hablamos los mexicanos? ¿Quiénes lo hablamos? ¿Qué pasa en este proceso de transculturación idiomática cuando llegamos a un país? Esta iniciativa se realiza en el marco del interés del Gobierno de México por difundir el español de nuestro país y cómo entender que su cultura que el español es necesario para apoyar la cultura, las comunidades mexicanas y divulgar las expresiones culturales. En este primer panel van a participar 3 de nuestras mexicanas que viven en Japón. Le agradezco mucho a Irma, a Marcela y a Silvia que nos permitan entrar en el mundo que ellas nos van a abrir y permitirnos compartir sus experiencias tanto profesionales, personales y familiares. En siguientes sesiones conversaremos con otros miembros de la comunidad para saber qué pasa en el uso del idioma como un vehículo para identificarnos como mexicanos en Japón, para promover nuestra cultura. Les invito a que continúen acompañándonos en esta y en otras presentaciones. Muchas gracias a la embajadora Melba Pría por este mensaje de bienvenida a nuestro ciclo de conversatorios. Y bueno, para iniciar les quiero un poco comentar cómo va a ser la dinámica de este primer conversatorio. Cada una de nuestras panelistas va a hablar por un espacio de entre 15 a 20 minutos y las preguntas que les vayan surgiendo les vamos a pedir que las vayan transmitiendo a través del chat del webinar, que lo pueden encontrar en la parte de abajo, cómo activar el chat, y ahí pueden enviar sus preguntas, y al final de la participación de las 3, de la exposición de las 3, ellas responderán algunas de las preguntas que hayamos recibido. Les agradecemos, si hay alguien que nos esté viendo desde México, les agradecemos que se hayan levantado tan temprano para vernos, y a los que estamos en Japón también les agradecemos que pues estén ya a esta hora viéndonos. Tratamos de hacer este evento en una hora en que se pudiera transmitir tanto aquí como allá y que no fuera una hora tan inconveniente. Y bueno, pues quiero presentar rápidamente a nuestras panelistas de esta noche, a Irma Arauz, que es licenciada en Psicología por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, maestra en Tecnología y Ciencias de la Educación y doctora por la Universidad Tolteca. Irma ha realizado diplomados en Motivación, Comunicación y Sexología y es profesora de español en las universidades de Chiba, Rikyo, Aoyama, Seikei y Taisho. Es autora de varios libros, ha sido columnista en diversas publicaciones en español en Japón y da conferencias de motivación y realiza talleres vivenciales de superación personal dentro de Japón y ahora pues mucho a través de la web. Pronto, en un par de semanas, tendremos un taller de Irma al que yo mismo estoy muy emocionado de que podamos asistir y espero que todas las demás personas interesadas también se inscriban. Silvia Martínez Espinosa es licenciada en Ciencias de la Comunicación con maestría en Comunicación Educativa por la UNAM. Trabajó en la administración pública, en la academia y en el periodismo en la Ciudad de México, en Campeche, en Filipinas y en Japón. Se inició y continúa como profesora de él en el Instituto Cervantes. Trabajó para la Junta de Educación de Narita en programas de comunicación intercultural. Actualmente es profesora de ELA en la Universidad Internacional de Salud y en la Universidad de Estudios Internacionales de Kanda. Es coordinadora del Círculo Hispano de Narita, vicepresidente del capítulo Japón de la Red Global MX y presidenta del Grupo de Mujeres Mexicanas Residentes en Japón, con quien afortunadamente colaboramos mucho en la embajada para realizar diversas actividades de promoción
cultural, educativa y de empoderamiento de la mujer mexicana en Japón. Marcela Lamadrid es egresada de la Escuela Normal Nueva Galicia de Guadalajara y licenciada en Educación Preescolar. Ha tomado cursos en la Universidad de Edimburgo, la Universidad de Salamanca y la Universidad Seikei en Tokio. Actualmente es directora de su propio centro de aprendizaje del español e inglés como segunda lengua para niños, Marce International en Tokio. Dirige el programa transmitido en línea Temas Educativos, en el que se discuten temas de interés para las familias binacionales y el público en general. Es profesora de español en varias universidades en Tokio y desde 1996 es columnista en temas de educación y superación personal en diversas revistas en español difundidas en Japón. Y bueno, después de haber dicho todo esto, lo que quiero decir también es que las tres tienen una experiencia en realizar este tipo de conversatorios que realizaron algunos hace algunos años, 8 o 10 años, también de alguna forma organizados y promovidos por la embajada, y que bueno, esta es como una especie de recapitulación, actualización y hablar de los nuevos retos que se nos presentan a los mexicanos en Japón utilizando nuestro idioma y a nuestra comunidad y también a los mexicanos que están en México y que de alguna forma tienen interés, que planean venir a vivir a Japón, que planean venir a Japón o que simplemente tienen interés en Japón. Muchas gracias, ya me voy a callar porque ellas tienen muchísimo más que decir que yo y mucho más interesante para todos. Y bueno, pues de verdad, muchas gracias a las tres por esta iniciativa que estamos lanzando y que en la cual nos da mucho gusto que sean las madrinas y que todos ustedes nos estén acompañando. Gracias. Y adelante, empezamos con Silvia, que nos va a hablar del tema de comunicación intercultural. Así es, bueno, muchas gracias por la introducción y por darnos este espacio, abrir este espacio por nuestra embajada que se preocupa por todas estas temas que tratamos. Y bueno, es un gusto estar aquí y un placer poder pues conversar este tipo de temas, ¿verdad? Voy a permitirme compartir mi pantalla. ¿Me confirman si la ven bien? ¿Sí? Ya estamos ahí. Bueno, pues yo voy a hablar sobre la comunicación intercultural. ¿Sí? Y el contenido de esta plática va a ser los mexicanos en Japón, la comunicación, la interculturalidad, la comunicación intercultural y las experiencias en Japón. Bueno, yo quería hablarles primero de lo que es los mexicanos en Japón, porque creo que es muy importante tener el contexto de por cómo estamos aquí, cómo hemos llegado los mexicanos a Japón y en qué momentos hemos tenido mayor afluencia de mexicanos y en qué situaciones eran las que estaban predominando cuando vinieron los mexicanos aquí. Bueno, podemos ver este gráfico desde 1990 a 2019 y vemos que es muy estable la cantidad de mexicanos que estamos viviendo aquí. Estos son datos que tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores y tenemos a hombres y mujeres. Podemos ver que en los primeros años casi era un 50%, y a partir de 2018, pues, bajó un poco el porcentaje de mujeres mexicanas, ¿sí? En 1990 teníamos 1,740 mexicanos en Japón. Hubo un aumento en el 2009 y después y disminuyó mucho en 2013. Y bueno, después paulatinamente ha habido un incremento, ¿no? Tengan en mente esta gráfica porque aquí podemos ver cómo ha sido la conformación de esta comunidad mexicana, cómo se ha ido conformando nuestra comunidad, ¿sí? Podemos ver que en el 2012, pues había más diferencia, teníamos como amas de casa un 32%, empleados o con algún oficio un 27%, un 13% se desconocía, profesionistas, estudiantes, otros y misioneros.
Bueno, pues poco a poco, con el pasar de los años, se fue modificando esta conformación, la pueden ver ahí en la gráfica, y me interesa ver que en el 2017 casi estamos en una proporción equitativa entre lo que son empleados con algún tipo de oficio, lo que son amas de casa, lo que son profesionistas, y podemos ver aquí, déjenme ver que no veo, y estudiantes, ¿no? Entonces, esto respondía un poco a cómo se estaban dando las relaciones entre México y Japón, ¿no? Como sabemos, desde 1888 voy a marcar aquí 3 momentos importantes en las relaciones de México y Japón, que empezaron con el convenio, con el Tratado de Amistad de Comercio y Navegación en 1888, después siguieron otro tipo de convenios y programas y acuerdos, y posteriormente llegamos al acuerdo sobre cooperación técnica. Si recordamos las cifras anteriores de la gráfica anterior, en 1990 es cuando ya se empieza a tener un registro más específico de los mexicanos que venían a Japón. Y bueno, responde a que eran muchos estudiantes que venían a hacer un entrenamiento técnico a Japón. Ahí fue cuando se fue iniciando un poco nuestra comunidad aquí, con este tipo de gente que venía a capacitarse y se quedaba o se casaba, y entonces ya empezábamos a tener aquí a mexicanos en Japón, ¿no? Después fue muy importante el acuerdo de asociación económica entre México y Japón, que se firmó en 2005, y también hubo un pequeño repunte, un aumento de mexicanos que vinieron a Japón, pero ya venían con otras características, ¿no? Eran ya gente que venía a hacer negocios y sus familiares, y también venían un tipo de lo que serían los expatriados, ¿no? Que ya van sumándose también a lo que sería la comunidad de los que estamos viviendo, pues en unos periodos más largos aquí en Japón. Y bueno, terminamos en el 2018 con la firma del Acuerdo Transpacífico, el PPT-11, que se firmó en esa fecha. También es importante ver que tenemos 2 hermanamientos que contribuyen a profundizar la amistad y la cooperación entre los 2 países, ¿no? Todos estos son datos importantes porque nos están dando una imagen de lo que es nuestra comunidad y nos está dando una interacción, ¿no? Está dándose la interacción entre los mexicanos, entre México y Japón, los mexicanos y los japoneses, ¿no? También es importante ver que empresas mexicanas estaban teniendo presencia en Japón, ¿no? Y vemos que desde 1996, pues paulatinamente y poquito a poquito, pero bueno, vamos teniendo presencia con algunas empresas mexicanas, hasta 2011 con Mexichem. Y estas son las empresas que están en Japón, pero aparte tenemos muchas relaciones comerciales con las ferias de Foodex y con otro tipo de ferias que se hacen para realizar intercambios económicos entre México y Japón, que ha aumentado mucho a partir de la firma del tratado, del acuerdo de asociación económica entre México y Japón. Bueno, me gustaría que tomaran en cuenta aquí que en la gráfica anterior yo les mencionaba que teníamos en el 2019, con los registros de relaciones exteriores, teníamos 2.889 mexicanos registrados en nuestras dependencias de México en Japón, ¿no? Pero aquí tenemos 5.940 registrados en el registro del gobierno japonés. Y bueno, yo decía, bueno, ¿por qué hay esta diferencia, no? En principio, me gustaría que vieran las edades. Si vemos, tenemos la mayoría de los mexicanos que están viviendo aquí tienen la edad de entre 23 y 30 años y 31 y 40 años, ¿no? La parte verde claro son mujeres y de un poquito más oscuro son hombres, ¿no? Para que vean la proporción de la comunidad mexicana aquí. Y bueno, esto también lo podemos comparar con las visas que tenemos los mexicanos que estamos aquí, en donde casi un 40% son visas de 1 a 5 años y que vienen, pues son estudiantes, son diferentes
tipos de visas que se dan a personas que solo van a estar por un periodo corto, ¿no? Después tenemos como visas permanentes, que son las que algunos ya tenemos por vivir tantos años aquí, que somos un 16% de visas permanentes. También tenemos las visas que son para personas que vienen con alguna especialización, personas que vienen a estudiar, personas que vienen con algunas empresas a trabajar a Japón, ¿no? Bueno, esto nada más se los quería poner así para que tuvieran en cuenta cuáles son las características de la comunidad mexicana que estamos viviendo en Japón, ¿no? Y aquí abajito tenemos que hombres tenemos 3.066 y mujeres 2.424. Aquí también es importante cómo en los primeros años teníamos casi un 50-50% de hombres y mujeres, y en los últimos años ha disminuido un poco la proporción de mujeres, ¿no? Bueno, continuamos y ahora me gustaría entrar a lo que es la comunicación. Bueno, les di el contexto de cómo es nuestra comunidad. Ahora, la comunicación. La comunicación es compartir, participar en algo, poner en común, ¿sí? Y bueno, tenemos un proceso en donde tenemos un emisor que emite un mensaje y un receptor que lo recibe. Ese es el básico proceso de comunicación, ¿sí? Pero lo que es muy importante es el contexto cultural en el que se da esta comunicación, ¿no? Porque cada uno, tanto el emisor como el receptor, tiene un contexto cultural que va a estar definiendo cómo se da esa comunicación. Y bueno, pues usamos un código, la palabra, una lengua, y eso es lo que nos va a permitir estar intercambiando, estar compartiendo, estar participando en algo y estar poniendo en común las vivencias, los mensajes, toda esta comunicación, toda esta interrelación que se va a dar, ¿no? Si bien es cierto que cuando los dos, tanto el emisor como el receptor, somos de la misma cultura, del mismo país, tenemos un contexto cultural un poco diferente. ¿Por qué? Porque tenemos vivencias, educación, religión, valores que no necesariamente tienen que ser idénticos en el emisor y el receptor. Pero bueno, se ponen en común a través de este proceso de comunicación. Sí, esto es lo básico y bueno, aquí ya a partir de la comunicación ya podemos hacer un contexto común, ¿sí? Podemos poner en común lo que estamos tratando de compartir con el emisor con el receptor. Bueno, aquí algo muy importante es la lengua, ¿no? Y bueno, ¿qué es la lengua? Bueno, pues la lengua es el sistema de comunicación y expresión verbal propia de un pueblo o común a varios, como el español, y con el que se comunican los miembros de una comunidad humana. Entonces, la lengua materna es muy importante porque es la primera lengua con la que se empieza a conocer el mundo. Se comunica con mayor espontaneidad y es la que se siente propia como parte de la identidad individual y de su propia comunidad. Y después tenemos la lengua del país de acogida. Esto pensémoslo un poco en lo que estamos viviendo, ¿no? Nosotros llegamos con nuestra lengua materna, con la que nos podemos relacionar más fácilmente, y también nos tenemos que enfrentar a la lengua del país de acogida, que en este caso es el japonés. Y bueno, aquí algo muy importante es la cultura. Como les decía, tenemos los dos contextos, tanto del emisor como del receptor, que están determinados por la cultura que tenemos y en la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, la cultura representa las características comunes de los miembros de una comunidad y también representa una visión, representa actitudes, comportamientos que hacen diferente a una cultura y a otra, ¿no? Y bueno, diversas variables conforman el concepto de cultura. Aquí vamos a ir muy rápido, solo se los menciono así. Hay desde los variables ambientales, las convenciones sociales, la familia, las relaciones entre diferentes sexos, estructuras sociales, el nivel de desarrollo social y tecnológico del país donde se vive también está condicionando nuestra cultura, las variables demográficas, la educación, las tradiciones, la salud
Y bueno, todo esto delimitan los entornos culturales. Todas estas variables van delimitando nuestros entornos culturales y también todos son adquiridos mediante una educación formal e informal. Y bueno, ¿cómo se da esta adquisición de la cultura? Pues a través de los padres, que son quienes nos van enseñando nuestras tradiciones, nos van enseñando valores, a través de la familia, a través de la escuela, a través de los medios de comunicación, con la interacción social a partir de pautas establecidas, entre otras, ¿sí? Pero aquí en Japón, ¿qué cultura adquieren nuestros hijos? Bueno, pues como les mencionaba, todo lo que nosotros traemos como padres, como familia, que sería nuestra cultura de origen, ¿no? La que estamos transmitiendo a nuestros hijos. Y por otro lado, pues lo que aprenden en la escuela, en los medios de comunicación, en la sociedad, en sí, la cultura del país de acogida, en este caso Japón, ¿no? Y bueno, aquí hay cuatro términos que me gustaría que quedaran un poquito claros, que son el migrante, emigrante, inmigrante y expatriado. Muchas veces los escuchamos, pero dices, bueno, ¿cuál es cuál o cómo los usamos, no? Bueno, migrante es el que se desplaza del lugar que es originario a otro distinto. Eso es migrante. Emigrante es el que se va, el que deja su país para establecerse en el extranjero, en otro país. Inmigrante es el que llega a un país que es distinto al suyo para radicar en él. Y después tenemos a los expatriados, que son los que viven fuera de su patria, fuera de su país, que pueden ser el personal de una empresa o una institución que se traslada temporalmente a otro país, ¿no? Ellos se supone que regresarán a su país. Nosotros ya seríamos inmigrantes que ya nos quedamos en Japón, ¿no? Y bueno, en este contexto hemos identificado como que son las familias mixtas entre extranjero japonés, permítanme, extranjero japonés. Aquí le pongo latino refiriéndonos al español, ¿no? Estamos tratando de hablar más en este contexto. Y tenemos también las familias de Nikkei latinas, en donde hay Nikkeis casados con Nikkeis del mismo país o de otro país. Tenemos las familias mixtas, de Nikkeis casados con Nikkeis de países no latinos. Y familias de extranjeros expatriados, ¿no? O sea, todas estas familias están viviendo en Japón. Y bueno, ¿qué problemática se puede presentar en este tipo de familias? El predominio de la lengua y la cultura del padre o de la madre japonesa, ¿no? En algunos casos, la pérdida de la lengua y la cultura del padre o la madre extranjera. El bajo dominio del japonés y del español. También problemas de comunicación dentro de la familia. A veces también se da el difícil acceso a escuelas técnicas o a universidades por no dominar completamente la lengua japonesa. Y eso deriva en que tengan trabajos de baja calificación. Y eso pues va dando pocas posibilidades de que haya una integración a la sociedad de acogida, que sería la sociedad japonesa, ¿no? Y sobre todo lo que nos puede traer es el choque cultural, ¿no? Y algo fundamental que no se da aquí en Japón, la barrera del idioma. Bueno, pues estas familias que tendrían que ser bilingües y multilingües enfrentan estos retos, ¿no? Que sería cómo revalorar y transmitir nuestra lengua y nuestra cultura a nuestros hijos. Hace 10 años que tuvimos un conversatorio más o menos similar a este. Este también era un problema que estábamos viendo hace 10 años. Bueno, pues no es que no se haya resuelto, todo es dinámico, va cambiando, pero de 10 años para acá, la valoración del español ha sido muy buena. Si podemos comparar
lo que ahora representa el español para nuestros hijos, porque yo lo he vivido con mi hija. Pues hace 10 años ella pues no se sentía tan cómoda hablando en español, no le interesaba hablar español, pero conforme el español ha ido avanzando y ha tenido un lugar más importante en la globalización, pues para ella ahora es importante hablar español. Para ella es importante decir que habla español, ¿no? Entonces, esto pues es ir revalorando nuestra lengua y nuestra cultura, ¿no? También tendríamos que ver cómo manejar la tendencia a la asimilación lingüística y cultural dominante. Obviamente tenemos que hablar japonés, nuestros hijos tienen que hablar japonés, tienen que entender la cultura en Japón, así que hay que ver cómo manejar esa parte, ¿no? Y cómo balancear la exposición permanente al uso de la lengua dominante versus nuestra lengua, ¿no? Como que tenemos que hacer que nuestros hijos puedan manejar las dos lenguas, ¿no? Que las entiendan, que las valoren y que las usen. Y bueno, también cómo estimular a los padres de parejas mixtas a que usen su propia lengua en casa, de forma natural y con consistencia, ¿no? Algunas veces los hispanohablantes dentro de las familias mixtas pues ya no hablan español, ya perdiendo nuestra lengua, ¿no? Bueno, llegamos a lo que es la comunicación intercultural. Para la comunicación intercultural tenemos dos elementos que son muy importantes, que es la identidad cultural y la lengua. Pero, ¿qué es la comunicación? ¿Qué es la interculturalidad, en principio? Bueno, pues voy a retomar a Silvia Achmelges, que dice que la interculturalidad es la interacción equitativa entre culturas, reconociéndose cada una para favorecer la integración, la convivencia armónica a través del diálogo y respeto mutuo. Aquí es muy importante que somos dos culturas diferentes y para tener esa interculturalidad, esa comunicación, tenemos que reconocernos como las dos somos valiosas. Es una interacción equitativa, una no es más que la otra. Ese es el principio de la interculturalidad. Los dos en el mismo nivel, con ese mismo respeto, con ese diálogo que se debe de hacer, ¿no? Y para lograr esto tenemos que reconocer al otro que es diferente, pero esa diferencia me va a enriquecer. No por ser diferentes menos o más, ¿sí? Y también, bueno, en este proceso de la interculturalidad tenemos que afianzar la identidad, ¿sí? Y bueno, pues a través de coexistir con respeto, con igualdad, con tolerancia, con diálogo, con integración, pues vamos a llevar al enriquecimiento de las dos culturas. Y bueno, esto nos refiere mucho a la metáfora crisol, en donde las culturas en contacto que se fusionan van creando una nueva cultura en las que ambas se reconocen, ¿no? Cada cultura tiene diferentes valores, formas, comportamientos sociales, de aprendizaje y que necesitan ser entendidos e integrados sin provocar una pérdida de identidad, ¿no? Bueno, y aquí, ¿cómo entonces se daría nuestro proceso de comunicación en estas familias mixtas, ¿no? Pues nuestro proceso de comunicación es el mismo, solo que nuestros contextos culturales son diferentes, ¿no? Y a través de la comunicación es como vamos a lograr ese reconocimiento de las diferencias, pero de una forma enriquecedora, ¿no? Y muchas veces la lengua, no muchas veces, la lengua es muy importante, ¿no? Pero, ¿qué lengua es la que utilizamos? ¿El japonés? ¿El español? ¿El inglés? Yo conozco a muchas parejas de hispanohablantes con japoneses que después terminan hablando en inglés, ¿no? No usan ni el japonés ni el español, sino que terminan comunicándose en inglés, ¿no? Pero bueno, esto nos lleva a hacer un contexto común en donde vamos a estar criando a nuestros hijos, preparando a nuestros hijos y en donde, bueno, se ha dado una pérdida de la lengua y de la cultura de la pareja extranjera y un predominio de la lengua y la cultura del japonés, ¿no? Bueno, pues ¿cuáles son nuestros retos aquí?
reconocer el reconocimiento mutuo de nuestros respectivos valores y formas de vida, la aculturación como una adaptación gradual a la nueva cultura, pero sin abandonar nuestros patrones de nuestra cultura de origen, y el bilingüismo, ¿no? O sea, tenemos que entender que nuestros hijos tienen la oportunidad de hablar las dos lenguas, de pensar en las dos lenguas y de interactuar en esas dos lenguas, ¿no? Esta es una vertiente social e individual, que es la capacidad de comunicarse independientemente y alterna en las dos lenguas, ¿no? Y también, pues, hablar de la biculturalidad, ¿no? Nuestros hijos tienen dos culturas. Y bueno, la mayor parte de las familias mixtas o de las familias que les mencioné anteriormente, pues en su etapa de adaptación a la nueva forma de vida, a las costumbres de Japón, pues sufren un poco o mayor medida de la pérdida de la propia lengua y la cultura, ¿no? Y algunas familias pues favorecen mejor hablar en español o hablar en otro idioma, pero bueno, tenemos que fomentar este entorno bilingüe y bicultural en nuestras familias. Y conciliar las dos culturas, ¿no? Y aquí tendríamos que hacer una construcción de una nueva identidad, ¿sí? Dentro del contexto cultural, nuestros hijos van a estar interactuando con la cultura de los padres, con la cultura de acogida, y el trabajo de nuestros hijos va a ser construir una nueva cultura, construir su cultura, construir su identidad, en donde va a retomar de cada uno, de cada una, lo necesario para tener una convivencia armónica y una comunicación efectiva. Y en este sentido, tenemos que ver que nuestra comunicación se va a tener que dar en diferentes niveles para llegar a esta comunicación intercultural, ¿no? Lo principal es la comunicación con uno mismo. Nosotros, lo que estamos viviendo, lo que estamos enfrentando, lo transmitimos a nuestros hijos. Entonces, tenemos que entendernos nosotros mismos, tenemos que comunicarnos con nosotros mismos para poder tener la comunicación con la familia, para tener la comunicación con la comunidad y para lograr una comunicación intercultural. Y bueno, propuestas. Tenemos que reconocernos que somos todo esto, somos nuestra cultura, somos lo que estamos viviendo en Japón, lo que están viviendo nuestros hijos, y es un proceso dinámico en donde tenemos que estar conscientes de nuestros valores, de nuestra riqueza cultural, y reconocer todo y hacerlo como una síntesis, ¿no? Y todo esto para lograr un crecimiento y aceptación personal, ¿no? Que después Irma va a hablar sobre esos temas y Marcela también, así que voy rápido porque son puntos en los que vamos a coincidir, ¿no? También lograr la comunicación con nuestros hijos. Muchas veces en ese contexto de la familia mixta, no logramos la comunicación como lo hacemos en las familias mexicanas, ¿no? Y creo que muchos nos quejamos de eso, de que no nos comunicamos tanto con nuestros hijos, con nuestros miembros de la familia, ¿no? Entonces, lograr esa comunicación con nuestros hijos. ¿Qué tenemos que enseñarles? Por supuesto, nuestra lengua, nuestro español, ¿no? Nuestro español mexicano, que está cargado con todos los valores culturales que tenemos, nuestra cultura. Entender la cultura y la lengua en la que están creciendo nuestros hijos, eso también es fundamental. Y también es importante tener una enseñanza complementaria de la lengua y la cultura de origen, ¿no? Y para eso creo que nuestra propia comunidad tenemos que organizarnos y estar haciendo este tipo de actividades que ayuden a reforzar nuestra lengua, que ayuden a reforzar nuestra cultura, y que nosotras mismas como madres, como mujeres, como hombres también, no solamente las mujeres, aunque hacemos muchas cosas en el grupo de mujeres, pero bueno, lo que queremos hacer y que estamos impulsando un poco con nuestro grupo de mujeres es transmitir esta cultura mexicana a nuestros hijos, ¿no? Estudiarla,
que ellos realmente la entiendan y la vayan compartiendo con nosotros, ¿no? Y bueno, también es necesario tener una enseñanza formal del español. Muchas veces decimos, ay, sí, mi hijo habla español y japonés y él puede hablar. Pero creo que tenemos que ir un poco más allá y lograr que ellos desarrollen todas las destrezas de la lengua española, ¿no? Que hablen el español, que lo entiendan, que lo escriban, que se puedan comunicar eficientemente, tanto en español como en japonés. Y bueno, nuestro reto, esto lo vuelvo a mencionar, lo dije hace 10 años y lo quiero retomar nuevamente, de que no estoy de acuerdo en que digan que nuestros hijos son half. No, nuestros hijos son dobles. Tienen la riqueza de dos culturas, son biculturales, pueden ser bilingües y creo que está mucho en nosotros poder apoyarlos para que logren ser biculturales, bilingües y que podamos tener una comunicación intercultural. Cumplí con el tiempo, ¿no? Pues les doy las gracias. Estamos vinculando a México y a Japón a través de la educación y la cultura. Tienen mis datos y vamos a seguir. Espero que haya preguntas y podamos comentar un poco después. Pues muchas gracias. Muchas gracias Silvia por tu participación. Y bueno, estaba simplemente pensando que para la gente que nos ve, yo hablo en nombre de la Embajada de México, pero no me presenté. Mi nombre es Emanuel Trinidad y soy el agregado cultural de la Embajada. Y bueno, ahora me da mucho gusto pedirle a Marcela Lamadrid que nos hable sobre educación, su experiencia en educación bilingüe en Japón y sobre nuestros retos como mexicanos y con el uso del español en este país. Claro que sí, con todo gusto. Entonces voy a compartir la presentación que tengo y mientras la vamos viendo, ¿dónde está? Aquí, perdón, me equivoqué. Esperen, aquí estoy, ¿no? Entonces, pues es un gusto. Muchas gracias primeramente a la Embajada de México a través del señor Emanuel Trinidad, que es el consejero de Asuntos Culturales, el agregado cultural, por darnos la oportunidad de expresarnos. Y es un espacio tan importante y de expresarnos en este espacio a través del español mexicano. Me gustó mucho cuando se habló de eso, porque una de las cosas para nosotros es que cuando venimos aquí, y yo personalmente también trabajo para universidades japonesas, es qué tipo de español voy a enseñar. Desde ahí empieza. Y junto con la enseñanza, junto con el desarrollo de mi profesión, está también mi propia identidad, ¿no? Y dónde queda mi español mexicano, ¿no? Es algo que es algo que con lo que siempre estamos pensando. Pero la verdad, diciéndoles, este año, ¿saben? Cumplo 31 años de ser egresada y soy una persona, me siento muy afortunada de haber estudiado algo en México que me trajo a Escocia primero, a Edimburgo y aquí a Japón a trabajar en lo que había estudiado y seguir en eso. No quiere decir que haya sido un camino de rosas, ¿no? Ha sido un camino muy con muchos retos. Estoy aquí en este espacio donde me ven, estoy en mi nueva escuela, nos acabamos de mudar, estamos en el 12º año de abrir la escuela. Antes de eso fui voluntaria. Aquí está, dentro de las personas que están participando, está personas para las que les di clases hace muchísimos años, hace, 28, 29 que llegué a Japón. Y cuando iniciaba el camino de abrirme paso, incluso antes de tener hijos, ¿no? Mi hija mayor, que también está visitándonos aquí, tiene 26 años.
años y antes de eso me di cuenta de la gran necesidad de la promoción del bilingüismo y de la biculturalidad en Japón. Entonces, lo que les voy a hablar se basa, no he puesto la bibliografía, pero yo sigo desde hace muchísimos años, si es que están muy interesados en bilingüismo, hay muchos autores, pero hay uno que específicamente lo he seguido que se llama Colin Baker, y uno de sus mejores libros para mí es los fundamentos del bilingüismo y de la biculturalidad, y también libros interesantes que yo uso en mis clases aquí de formación, porque damos cursos, Guía para Padres y Maestros de Niños Bilingües, es un libro que siempre recomiendo. Está él, no es el único autor, pero también originalmente en inglés fue el que abrió y escribió sobre interesante tema, ¿no? Entonces lo voy a basar en algo. Esta es mi experiencia empírica, lo que yo he hecho aquí en Japón a través de este tiempo. Y bueno, nosotros venimos de alguna manera, o venimos o estamos educando, pero también no puedo hablar de educar si no hablo de educarse en Japón, ¿no? No podría hablar de mi propia educación, de todo lo que precioso que nos ha dicho Silvia, de mi interculturalidad, de mi capacidad de hablar japonés, de mi capacidad de adaptarme es algo natural, ¿eh? Yo no me propuse decir, no quiero perder mi identidad mexicana. Quizás sí he modificado un poco el acento, porque se imaginarán, yo soy de Sonora, de allá de un pueblo de Sonora que se llama Esperanza, y pues nosotros hablamos así muy golpeado, y pues lo he tenido que, ¿verdad? Moderar un poco eso. ¿Por qué? Porque yo hablo y doy clases, mis alumnos y mis clientes aquí en mi escuela son de muchos diferentes países hispanohablantes, entonces tengo que tratar de manejar y respetar las diferentes variantes, pero siempre llevo en mi corazón a México, y México es quien me dio a los 12 años la inspiración para ser docente, la formación de ser docente, y bueno, después a través de todos los estudios que he tenido también, ¿no? Pero Japón y Edimburgo en Escocia es donde me he desarrollado como docente, y ha sido un reto constante. Y no el desarrollo de la propia personalidad yo creo que va muy unido al trabajo que uno desempeña y está aquí. Al menos para mí es mi misión tener un espacio, proveer de un espacio donde se pueda sentir la gente que aquí va a aprender, y que va a aprender y sus hijos van a aprender con calidad. Pero eso lleva un tiempo. Eso lleva un tiempo, no es de la noche a la mañana. Son procesos que necesitan recorrerse. Son procesos donde aquella relación que buscamos, tan importante en japonés se llama aisho, que es tan importante, ¿no? Hoy precisamente comencé con una nueva alumna y yo les expliqué a los papás que nos va a llevar tiempo, porque ¿qué es eso? Es la compatibilidad. Mi compatibilidad con el alumno, mi compatibilidad con Japón, mi compatibilidad con la cultura japonesa, mi compatibilidad con el japonés. Entonces, dentro de mi proceso de enseñar, estoy aprendiendo también, ¿no? Claro que sí. Quiero hablar un poquito de nuestra realidad de quienes venimos a Japón en búsqueda de una mejor vida. Yo creo que todos, independientemente cómo hayamos llegado, ¿no? Que si llegamos con nuestras parejas japonesas, y después todos los retos que vamos viviendo en familia, los problemas que tenemos, a los que nos enfrentamos, la poca ayuda que hay porque son retos que no los puede resolver exactamente un japonés, y no necesariamente los puede resolver exactamente un mexicano o un hispano. Necesitamos gente que cuando yo he buscado ayuda para los retos que he tenido, tengo que buscar gente que tenga una visión mucho más amplia, incluso de la que yo tengo, ¿no? Porque hay cosas que simplemente lo que yo necesito es ampliar, ver más allá del mundito que yo puedo tener, ¿no? Entonces, pero la realidad es que donde quiera que vayamos, nosotros buscamos, pues, estar bien, y eso buscamos aquí, el bienestar, ¿no? La mayoría hemos llegado sin saber japonés adecuadamente.
para desenvolvernos con fluidez de manera escrita y oral. Nos adentramos en una cultura y la cultura pues es el conjunto de valores y prácticas que crean significado para la sociedad, en este caso Japón, ¿no? Entonces nos adentramos y no sabemos de qué se trata, pero ¿saben qué? Yo siempre he sentido, yo soy una aventurera y todos los que venimos somos unos aventureros, pero a todo dar. Sí, de que nos hemos decidido a venir y a enfrentar los retos de que es lo que significa vivir en Japón. Y no es porque lo podemos poner muy bonito y estar nada más en la parte intelectual, en la parte de nuestra mente, decir, oye, es que sí quiero ser bicultural o sí quiero que mis hijos sean biculturales. Y yo también, pero la verdad es que son procesos que se necesitan vivir, ¿no? Son procesos que se necesitan vivir, son procesos que necesitamos pasar por todo eso. Hay una teoría muy interesante de Schumann, si no me equivoco, de las etapas por lo que pasamos para aculturizarnos, ¿sí? Y que es el proceso de adquirir una nueva cultura para modificar este proceso de adquirir una nueva cultura que modifica nuestra identidad, ¿eh? No para modificar nuestra identidad. La identidad yo creo que se modifica. Nosotros cambiamos. Yo estoy segurísima y creo que aquí vi que está alguna de mis compañeras de la normal por ahí, que hemos cambiado, es algo natural, ¿no? Es algo natural que se da porque necesitamos adaptar. Y es un constante. Y saben que en ese cambio yo cada vez veo, me cambio y cambio. Me abro y hago abrir. Porque en cada etapa, al mudarnos a un nuevo lugar, al hacer que a mí como extranjera con mi nombre se me hagan, yo pueda ir con un agente inmobiliario y buscar un lugar adecuado y demás, abrir cuentas en el banco, utilizar ciertos sistemas, pues, es gente, por supuesto que nosotros como extranjeros damos cierto temor porque no nos conocen, ¿sí? Pues por eso que cuando nos averiguan hasta de qué se murió la abuelita, ¿no? Todo, ¿por qué? Porque esos son procesos por los que tenemos que pasar, en este caso para poder vivir en Japón. Pero la verdad que en esos procesos, legales que podríamos llamar, también está el proceso de darnos a conocer, de permitir que nos conozcan y de permitirnos nosotros conocer y adentrarnos, no decir Japón es así, sino que a través de la experiencia que estoy teniendo en Japón, es como voy conociendo a Japón y me voy abriendo yo misma, ¿no? Entonces, hay algo muy importante en Japón, que nos da mucho trabajo a los papás y a los profesores que bilingüismo. Miren, desde que estoy en Japón, yo no he visto un solo japonés o una sola japonesa muy activo, aparte de la directora del Mundo de Alegría, que es una escuela que está en Aichi, o compañeros nuestros o parejas nuestros que están muy activos en pro de nuestras necesidades. No hay todavía. Hay gente que nos acompañan socialmente, nos acompañan y a lo mejor tienen interés, pero activos no, hasta ahora no. Lo que significa que en muchos aspectos nosotros, todos los problemas que tenemos, por ejemplo, son increíbles y que mucho me preocupan, ¿no? Problemas, por ejemplo, como la comunicación en pareja, la violencia doméstica que existe, los problemas de hombres y mujeres extranjeros que han tenido que dejar sus hijos en Japón, los problemas de salud mental que no hay abasto para eso, el descuido de nuestra propia educación. Para entrar aquí a Japón, a una escuela de técnicas, se necesita tener el nivel 2 del Noken, del nivel de conocimientos de japonés, ¿no? ¿Cuántos? Sería interesante, yo estoy hablando empíricamente porque no he hecho un estudio formal sobre eso, pero ¿cuántos lo tenemos? ¿Hasta cuánto llegamos, no? ¿O cuántos queremos alcanzar eso? Para entrar a universidades, por eso necesitamos el nivel IQ, el número 1, ¿no? Y el japonés es una lengua, como todas las lenguas, ¿no? Que requieren muchísimos años para aprenderse. Y llegamos y básicamente todos los ámbitos de la vida están en japonés.
básicamente. Bueno, depende de dónde lleguemos, ¿eh? Cuando yo llegué venía de Edimburgo, Escocia. Entonces, pues mi lengua, la lengua que más había usado en los últimos años era inglés. Pues llegué a un mundo de inglés aquí. Y me pregunté, ¿quiero estar aquí? No. Entonces empecé a explorar, empecé a ir, no, voy a abrir un grupo, empecé a hacer cosas porque dije, no, es que no es exactamente lo que quiero. Y sí, créanme que sigo igual. O sea, sigo explorando que yo no me quede en un mundo, por ejemplo, de una institución que me protege todo, que me da todo y que si yo no entiendo puedo hablar en inglés si no entiendo suficiente japonés. No, yo quiero ser capaz de hablar con mis clientes, de hablar con la gente, de hablar, de decirles, hablar con el contador, de averiguar cómo son las cosas, de ir al banco y hacer mis propios procesos. Quiero vivir en Japón. Y si eso es en eso necesito tener cierta capacidad del bilingüismo de mi propio bilingüismo. Yo creo que en eso, en mi propio bilingüismo, puedo entender más el bilingüismo de mis hijos y puedo entender más el bilingüismo, por supuesto, de mis alumnos, que no es nada fácil, porque el mío no ha sido nada fácil. Sí, el bilingüismo o el plurilingüismo, hablar muchas lenguas, es muy deseable, ¿eh? Es celebrado, es un requisito actual en el campo de trabajo. Entre más oportunidades hay, más oportunidades tienen nuestros alumnos, nuestros hijos de tener acceso a la escuela. Pero el bilingüismo, hay muchos tipos de bilingüismo, ¿sí? Aquí voy a nombrar 5 de ellos. Uno que es el aditivo. Es una pareja mexicana, por así decirlo, que vienen y su niño ya viene, no sé, 5 años hablando español. ¿Sí? Entonces llega a la escuela japonesa, sí, va al sistema normal de japonés y resulta que también no pierde el español y también sigue hablando en español, no pierde el español, también adquiere el japonés. El sustractivo es lo contrario, que ha pasado mucho aquí con los migrantes, ¿no? Sobre todo que vienen a trabajar. Imagínense la pareja trabajando en unos ambientes donde, para empezar, no se les prepara mucho en la lengua japonesa, no les dan mucho tiempo, tienen que trabajar de muchas horas y es muy cansado. Esa es una de las realidades que tenemos aquí. Pues eso hace, esas condiciones hacen que en lugar de ser aditivo, sea sustractivo. Quiere decir que el niño que llegó hablando español, después ya no quiere hablar español o ya no puede hablar español. Sí, porque tuvo que hablar japonés, tuvo que adaptar y el español quedó. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esos niños muchas veces el bilingüismo se vuelve pasivo. ¿Qué es pasivo? Es cuando el niño, o puede ser joven, entiende la lengua, pero responde, por ejemplo, en japonés, ¿no? Y mucho les pasa y dicen, es que tiene vergüenza de hablar. Sí, tiene vergüenza, es muy cohibido. Son muchos los factores, no es nada más la personalidad. Es también la educación que ha recibido, las oportunidades, esas escuelitas de los sábados, de un sábado, esas, verán cómo ayudan, porque es como lo hemos hecho, yo lo he hecho y es como ha ayudado. Y hemos hecho gente bilingüe, bilingüe y bicultural. Por supuesto que tienen una identidad y es muy importante que conozcan al país donde han nacido o crecido, que es Japón. Es muy importante porque ellos tienen que saberse expresar, tienen que saber trabajar aquí y tienen que saber cómo vivir en Japón y no sé, sentir a Japón como si estuvieran, no sé, como si fuera un pez en el agua, ¿no? Lo mismo que yo deseo, la verdad, para mí y para muchos extranjeros. Otro es el bilingüismo compuesto. El compuesto se trata de que las dos lenguas fueron aprendidas más o menos al mismo contexto y al mismo tiempo y se dan. Y esto nos lleva normalmente es un bilingüismo productivo o activo. Y son niños que se pueden desarrollar, cambian de lengua o jóvenes perfectamente sin ninguna dificultad, ¿no? Entonces, eso es el bilingüismo. No me quiero pasar de tiempo, entonces voy a ir. Hay una realidad, esto es muy personal, ¿no?
Hay una realidad de gente que simplemente no lo aprendió y cuando crecen, cuando yo veo a esos jóvenes hombres y mujeres de hoy, no tienen mucho contacto ni interés en nuestros países. Hay gente que después se encuentran a través de la cultura porque se dan cuenta de la riqueza cultural que tiene, por ejemplo, México, de la historia y que no ven a México, por Dios, que no lo ven a través de las noticias, sino que lo ven en la riqueza de sus etnias, hasta yo que salí de México, yo ni en cuenta de mis etnias, de mis grupos étnicos, ¿no? Y todo lo que me han enseñado después, porque la gente también me ha preguntado y resultó muy bueno porque me he encontrado mucha gente muy culta, mucho más culta de lo que yo soy, y que me ha preguntado, oye, ¿y la educación de los aztecas? Déjame averiguar porque no sé mucho. Pero bueno, está otro grupo que sí se ha logrado ser bilingüe y bicultural y los puedo dividir en dos pequeños grupos, quizás hay muchos más, ¿no? Un grupo que entra a la universidad para perfeccionar el español y están estudiando español, ya sabiéndolo, ¿no? Y hay otro grupo que entra sabiéndolo y elige otra lengua, en este caso la cuarta lengua, porque pues ya sabe japonés, ya estudió inglés, ya sabe español y es la cuarta lengua. Y este grupo, por lo general, entra después de haber aprobado algún examen oficial de español de los que tenemos, ¿no? Entonces, claro que ahí cambian las oportunidades de trabajo, pero yo creo que no es que uno sea mejor que otro o incluso lo que nos hablaron, son las circunstancias de la vida, ¿ven? Porque una mujer que tuvo, por ejemplo, vivió con los suegros y los suegros le dijeron, ¿sabes qué? No les hables en Japón, en tu lengua, porque no les va a servir de nada, que muchos lo han hecho, o muchos lo siguen haciendo, incluso los jóvenes, pues ¿qué va a hacer? Pues cruzarse de brazos y, bueno, ir fluir con la vida como se le presenta, ¿no? Y son cosas, y además que no tienen nadie que le defienda, ¿no? Ni fuerza de carácter, porque para eso también les aseguro que se necesita fuerza de carácter. Nuestros retos, hay una enorme distancia lingüística entre las raíces de nuestras lenguas. Hay una distancia social, nosotros somos muy sociables, somos muy fáciles de hablar, y aquí no, es otra cosa, hay una distancia psicológica por lo mismo, porque las emociones, no voy a molestar a los demás, se toma como algo que es muy educado y muy correcto, mientras que para nosotros puede ser alguna señal de distancia o de frialdad, ¿no? Y está nuestro propio proceso de aculturación. Sí, si yo quiero comer tacos y no encuentro tacos y me muero porque voy a comer tacos, lo seguro es que no voy a poder vivir en Japón, ¿sí? Hasta que le encuentre sabor al sushi o le encuentre sabor a otra cosa, ¿no? Y las características del Japón de ahora. Japón es muy exigente y el sistema educativo de Japón para los japoneses es difícil, mucho más para nosotros, ¿sí? Entre menos hijos se tengan, es más fácil, pienso yo. Entre más hijos tengamos y con más retos, es mucho más difícil entender el sistema y sacar a los hijos adelante en todos los aspectos, económicamente hablando también. Y luego ya me estoy pasando, pronto voy a comenzar, ahora, el español, otro punto, ¿es o no es importante para los padres? ¿Están o no están dispuestos a comprometerse? ¿Están conscientes o no están conscientes que les afectará o les beneficiará en el ambiente familiar y en el laboral a lo futuro? Yo creo que para esto se necesita mucha decisión, ¿saben? Es decisión, dedicación, es como plantar una florecita y esperar, ¿sí? Fuerza de carácter, que a pesar de las condiciones del vida o el interesado siga interesado y el motivado siga motivado hasta el final. Sí, nuestro objetivo yo creo que es contribuir de manera sostenible a impulsar la educación bilingüe y bicultural en Japón. Así es, aportar para explorar los límites de las posibilidades de los hijos de parejas extranjeros birraciales, que no es este término se usa más para africanos con otras razas, pero nosotros también somos birraciales, binacionales y parejas internacionales. No perder el sentido común, jamás perder el sentido de valor que tiene la vida. La vida es valiosa para mí, para cualquiera, es valiosa aquí o si estoy en México. El sentido de la búsqueda de bienestar común. Y ¿saben qué? Aprender a ser equipo, porque una de las cosas que nos falta en la comunidad hispanohablante de mexicanos y de todos es aprender a trabajar en equipo. No sabemos. Son iniciativas, y luego ahí se quedan. No, esto se necesita constancia, se necesita estar siempre, ¿no? Y estar para estar a la altura de Japón. Japón es un país exigente, no es fácil, pero tenemos la gran, ¿verdad?
alegría y paz que nos da no solo un cuarto de tatami, sino el hecho de que hay mucha seguridad social, y eso somos muy afortunados. Y estamos también a la altura de que nosotros somos de México, tenemos un tratado de Asia-Pacífico y hay relaciones bilaterales que debemos de cuidar. Y eso lo hacemos en el aula, a través de los años que están con nosotros, dándoles calidad en la educación, sabiendo que puedo llevar a mis alumnos mucho más allá, incluso de donde yo he llegado. Y bueno, es todo por ellos y por todos. Es una foto de alumnos y exalumnos. Y muchas gracias por permitirme hablar. Ha sido un placer. Y bueno, es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias por tu presentación, por hablarnos de todo esto de la educación de los niños y de la educación bilingüe, que es tan importante para las familias mexicanas en Japón y para todos los mexicanos que estamos aquí. Y bueno, ahora solo me resta presentar a Irma, pasarle la palabra y bueno, después tendremos nuestro panel de preguntas y respuestas. Y les pasaremos las preguntas que estamos recibiendo vía chat. Entonces, Irma, por favor, quedamos pendientes de tu presentación. Gracias. No se oye. Buenos días, buenas noches. Tenía el micrófono apagado y pues antes que nada muchísimas gracias al agregado cultural, a la embajada por esta oportunidad que nos da para expresarnos y saludo a mis amigos de México que nos están viendo y también a una amiga de Italia. Y bueno, pues a todos los que nos están, sin ustedes no podríamos hablar, así que gracias por estar. Y bueno, les voy a compartir mi pantalla, sin antes decirles que la verdad es que las presentaciones tanto de Silvia como de Marcela, pues me han allanado el camino para ir directo a mi tema. Entonces, realmente pues ya no tengo que hablar tanto más que irme a lo práctico, yo creo, súper bonito, muy entendible, coincidimos bastante. No sé si puedan ver, apenas se va a ver mi pantalla, no sé si ya la vieron. Un momentito, tengo problemas con el internet precisamente hoy. Así que mil disculpas. Bueno, me adelanto. Yo también soy profesora de español, ya el agregado cultural lo dijo. Tengo pues bastante experiencia enseñando. En Japón tengo 37 años y realmente pues no sé, todo lo que el amor, la pasión con la que está hablando Marcela, pues emociona bastante porque dices, no, pues sí, sí es cierto, es esto, es el otro. Todo lo que ha dicho Silvia, pues la verdad es que yo creo que las tres coincidimos en lo mismo, pero hoy voy a hablar como psicóloga. Entonces, bueno, pues este es mi tema. Yo no sé si ya pueden ver mi pantalla. ¿La ven? ¿Sí? Háganme una seña, por favor. Sí, Marce, ¿ven mi sí, pantalla? sí, sí. Bueno, pues voy a empezar. Bueno, estamos pues con un nuevo reto y realmente ya lo saben, este es nuestro título. Yo estoy viendo hacia arriba porque estoy viendo hacia el futuro y que la solución está en el cielo y está allá, no aquí. Entonces también pues es muy importante que sepa. Voy a hablar ahora solamente en cuanto a como psicóloga, aunque pudiera hablar como educadora también, como profesora también, como comunicóloga también. Sin embargo, hoy quiero hacer uso de mi experiencia de psicóloga en Japón. Mi objetivo es ayudar a las personas a redescubrir su propia conciencia de lo que en realidad están experimentando, cualquiera que sea su experiencia. Recapitulando un poco lo que nosotros vivimos hace 10 años ya ahora con nuevas experiencias, con nuevos conocimientos y teníamos en mente hacer esto otra vez las tres, sin embargo,
el agregado cultural nos invitó y fue como anillo al dedo, ¿no? Para empezar otra vez. Hace 10 años, pues, yo no voy a presentar datos, realmente es más o menos un recordatorio de los problemas que han vivido los inmigrantes, no importa que sean los que han venido a trabajar solamente, sino, pues, depende a lo que veniste a Japón, también tienes diferentes tipos de problemas. Sin embargo, en su generalidad, podría ser la falta de identidad, los problemas de pareja por la lejanía, los divorcios, problemas con los hijos como problemas de comunicación, depresión, ansiedad, soledad, choque cultural. Y en esa época la prioridad, disculpen, me equivoqué aquí un poquito, era conservar la lengua y su cultura. Era como una necesidad tratar de heredarla a sus hijos y de que no se perdiera. Y también había un sentimiento de falta de pertenencia y lo que es el síndrome de Ulises, que muchas veces se conoce como el síndrome del inmigrante y entra dentro de lo que es choque cultural. En el presente, los que vinieron por un sueño ya se quedaron. La mayoría de los que vinieron a trabajar se quedaron, otros ya venimos casados con nuestra pareja japonesa, otras personas han ido llegando poco a poco, pero las nuevas generaciones, estamos ante una nueva generación, en una nueva cultura, y la verdad es que va cambiando todo, ya que las nuevas generaciones ya no tienen tanto choque cultural, hay más comodidad, más cosas parecidas a lo que nosotros tenemos en nuestros países, y sin embargo también sus problemas pues siguen siendo los mismos, porque somos seres humanos, ¿no? Y pero ya no hay tanto choque cultural. Aquí me cabe una observación, bueno, ya lo dijo también Silvia, lo dijo Marcela, que nuestros hijos de la generación de los que venimos, por ejemplo, como Marcela o Silvia, como mis colegas, nuestros hijos pues pueden hablar el español, pueden ser bilingües pasivos, aditivos, todo lo que dijo Marce, pero muchas veces los hijos de los hijos ya no son ni bilingües, ni biculturales, ni nada de eso. Ya no es prioridad para ellos esto. Ya tienen otro tipo de prioridades porque se sienten más japoneses. No es que hayan perdido su herencia, sencillamente que ya su cultura es Japón. No es, respetan la cultura de sus padres y de sus abuelos, pero sin embargo ya es otra cosa. Hay que seguir promoviéndolo para las nuevas generaciones. Es bien importante todo lo que mencionaron mis colegas. Sin embargo, la tercera generación ya es otra cosa y es también a los que nos tenemos que enfocar porque ya vienen otro tipo de problemas. Los recién llegados, pues empieza un ciclo más y pero con más comodidad que antaño. La verdad es que, como dijo Marce, me gustó mucho cuando dijo, no todo ha sido un lecho de rosas, algo así dijo, ¿no? Realmente, pues hemos tenido muchos retos, no ha sido fácil. Sin embargo, pues uno de los problemas que se han presentado siempre es la pared del idioma. Es muy importante aprender japonés si vamos a vivir aquí. Si están pensando venir aquí, pues empiecen a estudiarlo. Es muy, muy importante porque el inglés, aunque les ayude, no va a ser suficiente para conseguir un nuevo trabajo, ¿no? Bueno, en la actualidad, ya también mencionaron mis colegas, ya hay más aculturación de los padres, ganas de prosperar, aprender, emprender. Me encanta Marce, yo vine a ser a su hijito, se puede decir, siempre le digo a su hijito, ¿no? Porque realmente, no, es una mujer tan emprendedora, con tantas ganas, con tanta emoción, como que lleva la bandera de una gran guerrera y eso pues te emociona a seguirla y a seguir haciendo muchas cosas. Actualmente la mayoría de los que llegaron a trabajar, los que llegaron hace 20, 30 años, pues ya se sienten pertenecientes al país, ya no se quejan tanto como antes. Sin embargo, pues lógicamente, pues México es México y Japón es Japón, son dos países diferentes, no es lo mismo, ¿no? Como una de ustedes dijo, ¿no? Pues si no puedo comer tacos, no sé qué voy a hacer, no puedo comer chiles, no sé qué voy a hacer, entonces la verdad es que no sé qué haces en Japón. Hay que empezar a estudiar y empezar poquito a poco a adaptarse. Es un proceso y vamos poco a poco. Los hijos aquí ya se sienten más capaces, pero
aún les queda muchas veces la secuela y la ansiedad de ser hijos de extranjeros. Eso hay que tener mucho cuidado, no solamente con los jóvenes y con las personas de nuestra generación entre 50 y 60 años. La verdad es que para ellos no ha sido fácil, si para nosotros ha sido difícil, para nuestros hijos también ha sido difícil ser hijos de extranjeros porque llevan una carga. Entonces también hay que enseñarles a disminuir esa ansiedad, esa carga de tener un padre extranjero. Ahora las nuevas generaciones se sienten orgullosas de que sus padres son extranjeros, pero muchos les da un poquito de vergüenza, no sé, se sienten cohibidos, hay una especie de pared, no lo digo de todos, pero es bastante frecuente esto. Y otra de las cosas más importantes que en la actualidad la mayoría ya disfruta de la vida. Los que vinieron a trabajar ya tienen sus casas, ya se van de vacaciones, ya no es de la casa al trabajo, ya conocen más cosas, se dan permiso de vivir la vida y eso es muy, muy importante. Disculpen. Bueno, ¿qué es lo que yo propongo? Pues una comunidad más consciente y amorosa, una comunidad, aprender a ser esa comunidad, pues no sé lo que propone Silvia, lo que propone Marcela. ¿Cómo lo podemos hacer? Hacer una comunidad más consciente y amorosa, pues yo propongo aprender algo que se llama atención plena y otra cosa que se llama comunicación no violenta. Este tipo de enfoques me encanta, la verdad es que me gusta muchísimo. ¿Y de qué manera podemos aprender a cultivar nuestra atención? Primero, más que nada, hay que salir del modo hacer al modo ser. Nosotros siempre estamos trabajando muchas cosas. No tengo tiempo, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Y siempre estamos en movimiento. Nuestra mente nunca descansa. Entonces, hay que aprender a relajarnos, tomar un poquito de respiración y si ves el cielo azul, si ves un árbol bonito, si ves una flor bonita, no te va a pasar nada si te detienes a sacarle una foto y disfrutar del momento. Y después a salir de piloto automático. Realmente nuestra vida muchas veces transcurre en piloto automático. No sabemos qué hicimos en todo el día, pero lo hicimos. Pero no somos conscientes de lo que hicimos. Y por último, ejercitar el nervio vago para que no sea tan vago. Y este es el productor de oxitocina. Aquí viene algo. ¿Ustedes saben lo que es el nervio vago? ¿Saben dónde está? Bueno, el nervio vago es el nervio más largo de nuestro cuerpo. Recorre de la nuca hacia abajo, recorre lo que es la laringe, la faringe, el corazón, los pulmones, el estómago. La oxitocina es productor de oxitocina, es la hormona de la alegría, es la que nos hace sentir bien. Pero ¿de qué manera vamos a sentirnos bien? Pues yo creo que empezando a ejercitarlo, como les dije, para que no sea tan vago, pero así se llama, ¿no? De una manera, yo quiero que ahorita se estiren, por favor, estiren sus brazos, por favor, ¿sí? Otra manera es poniéndose una mano acá y otra en la nuca y darse masajitos. Otra manera es bostezar. Otra manera es hacer gestos. Y lo que yo siempre les recomiendo, por ejemplo, a Marce que trabaja con niños, a Silvia que trabaja con niños, que les digan a sus niños, hagan cara de piedrita. ¿Saben lo que es cara de piedrita? A ver, háganla. Bueno, pues haciendo gestos estimulamos para sentirnos mejor, para estar más en condiciones de estar atentos a nuestro presente. Otra de las cosas es pegar y de repente te sientes con más energía y mejor. Se los recomiendo muchísimo porque muchas veces estamos que nos morimos de sueño y en este momento que los tenemos sentados, pues traten de hacer así, traten de jalarse las orejas, no sé, es bastante interesante este tipo de cosas. Y traer lo que tenemos, se puede lograr, porque sencillamente si estamos pensando todo el tiempo en lo que tenemos que hacer, nuestra mente está trabajando todo el tiempo. Muchos le llaman la loca de la casa y esto es lo que te hace perder la paz, pero si no sabes por qué pierdes la paz, entonces no vas a saber cómo solucionarlo. Una de las cosas es la rumiación.
te quedas secuestrado en el pasado. Alguien te hizo algo y estás rumiando todo el tiempo, así como las vacas que pues vomitan y se vuelven a comer. Igual nosotros estamos que rumiamos y volvemos y nos quedamos secuestrados. No salimos de ahí. Estamos en un periodo, en una etapa, en un estado refractario en el que todo lo vemos con las lentes del enojo. No, esa persona me cae mal, eso me hizo esto, el otro. Entonces estamos todo el tiempo con la cabeza así y es muy peligroso. Podemos llegar a un estado de depresión muy profundo y a bastante tristeza. Entonces es bien importante aprender a estimular el nervio vago y a darnos cuenta de que estamos rumiando. Estoy en estado de rumiación. Ser conscientes nada más de lo que nos está pasando ya nos regresa al presente. La distracción es la que te dispara la mente al futuro, lo que vas a hacer, los planes que tienes, y entonces te imaginas escenas, te cuentas historias, y realmente entre el pasado y el futuro hay algo que es la mente que divaga. Son los pensamientos involuntarios o las secreciones de la mente, como decía el pipí. Un maestro decía así, que era el pipí de la mente. Entonces hay que aprender a controlar, hay que aprender a saber qué es lo que podemos hacer para salir adelante, ¿no? El problema es que le creemos todo a la mente. Eres un tonto, sí, eres un tonto, eres inteligente, sí, eres inteligente. Siempre le estamos creyendo a todo lo que nos está diciendo porque siempre es evolutivo. Esto lo tenemos desde siempre, desde hace muchos años, desde que se desarrolló el ser humano, desde el tiempo de la evolución. Entonces el problema es así somos. Pero, ¿por qué le tengo que creer todo lo que me dice mi mente? Surgen los pensamientos y es natural que surjan. Pero ese no es el problema es que se nos quedan ahí pegados todo el tiempo, ¿no? Y de cómo nos vinculamos con ellos. Es bien importante no dejarnos secuestrar por esos pensamientos, por esos sentimientos que realmente a veces no sabemos ni qué hacer. Pero si no puedes hacer nada, solo suéltalos. No es fácil. Necesitamos aprender a meditar, necesitamos aprender a saber qué es lo que podemos hacer, ¿no? Entonces esto genera mucha ansiedad y mucha incertidumbre. Por eso, si dices soy más algo negativo, podrías decir en lugar de decir, tengo una amiga que siempre dice, soy una burra. Por favor, no lo digas. Soy esto, soy el otro. Me siento mala al escucharla, pero la respuesta es, no hay nada malo en mí, o sea, me puedo equivocar, soy yo esa persona, es parte del desarrollo de la especie humana. Eso es lo que puedo hacer. Soy un ser humano y tú, justo igual que yo, tú también eres un ser humano. Me encantó la parte en la que Silvia nos compara el contexto cultural, porque tanto esta persona como esta persona son las mismas. Lo que yo veo en ti, tú ves en mí. Justo igual que yo, tú también sufres, te ríes, estás triste, estás alegre. Realmente todos somos uno porque somos una humanidad compartida. Y ahora yo les pregunto, por favor me avisan cuando me vaya pasando, porque hablando se nos va el tiempo y yo quiero que ustedes también pregunten. ¿Cuál es mi plan de vida? Quiero que se hagan este tipo de preguntas. Viviendo en Japón, ¿cuál es mi objetivo de vida? A las personas que nos están escuchando en México, pues yo pienso que esto pues es muy interesante, saber qué es lo que pensamos, cómo llevamos la vida aquí, porque tendemos a idealizar, pero realmente, justo igual que ustedes, también nosotros tenemos otro tipo de retos y otro tipo de problemas, ¿no? ¿Estoy satisfecho con mi vida? ¿Estoy viviendo o estoy sobreviviendo? ¿Soy feliz? ¿Me estoy amando como debe ser? ¿Doy a los demás lo que quiero recibir? Pues es muy importante que te des cuenta de tus emociones. Paul Ekman es el padre, digamos, el creador de las 7 emociones básicas. Y ustedes no sé si vieron la película de Intensamente, no sé cómo se llama en japonés, no lo recuerdo, pero ahí es una película exacta para poder ver la importancia de nuestras emociones y aprender a decir lo que sientes. Si estás enojado, no te quedes rumiando, por favor, solo di, estoy rumiando. Estoy enojado, estoy enojada, estoy triste, estoy nervioso, estoy, no sé,
todo lo que vayas sintiendo, trata de decir eso, porque si lo nombras, lo domas, como diría uno de mis maestros en Mindfulness, si lo nombras, lo domas. Es bien importante aprender a que no te quedes con eso, sácalo, pero sácalo con amor. De ser posible, como un cachorrito. Sí, sí, sí hay enojo, sí, sí hay enojo, sé que hay enojo. Entonces, tratarlo poquito a poco, con mucho amor, eso te va a liberar muchas veces de ese sentimiento y de ese secuestro de emociones. Otra cosa muy importante que mis colegas también ya hablaron es la magia del lenguaje. Las palabras conectan o desconectan. En este caso voy a hablar, la segunda propuesta que tengo es hablar de la comunicación no violenta, y desde este enfoque es muy importante que sepan que las palabras conectan o desconectan. Puedo cerrar la puerta y hay desconexión. Puedo abrir la puerta y ver el interior de la otra persona, porque esa persona, justo igual que yo, es un ser humano. Hablar con sentido es ser consciente de lo que estamos hablando. Estar atento a lo que estamos hablando. Hace un rato, bueno, hace unos momentos cuando les dije lo que es atención plena, es realmente lo que llamamos mindfulness, una práctica contemplativa budista en la que se nos enseña a meditar. Es bien importante aprender a meditar. Si da tiempo, por favor, me hacen una señal, porque yo me pongo así como ansiosa, si se me pasa el tiempo que tengo el reloj. Entonces me gustaría pues hacer un poquito de meditación, aunque sea unos 3 minutitos. Es bien importante que lo hagamos y no necesitamos cerrar los ojos. Es bien importante un momento para nosotros mismos, porque lo damos a los demás, pero es bien importante tener unos segundos para mí misma, porque si yo estoy bien, tú también vas a estar bien. Entonces, pues seguimos. ¿Cuáles son esas bases de la comunicación no violenta? Según Marshall Rosenberg, les recomiendo que lo busquen, es el padre de la comunicación no violenta. Aquí tenemos un sistema de defensa y amenaza. Siempre estamos a la defensiva, siempre estamos, si alguien me hizo algo, yo se lo regreso. ¿Por qué me tiene que decir esto? Yo se lo escribo, se lo digo, hablo mal de esa persona o mando indirectas, y todo eso es una desconexión. Es el corazón de la desconexión, de verdad. Por eso es que es bien importante aprender a usar las palabras y hablar con sentido. La falta de regulación del sistema de defensa y amenaza y la falta de habilidad para quedarnos con lo doloroso. Si algo nos preocupa, si algo nos duele, nos quedamos con eso negativo. No sabemos cómo enfrentarlo. Yo les propongo, respira profundamente, un momento de calma, y después continúa haciendo lo que tienes que hacer, pero nómbralo. No es que lo nombres a voz alta, pero sí, poquito a poco, trata de decirlo. Otra de las cosas que nos llevan a la desconexión, no solo conmigo misma, sino con los otros, son los juicios. Si alguien me hizo algo, por ejemplo, pasó, me pegó, me empujó, digo, ay, este viejo, no sé qué, ¿cómo se atreve? Ya no es una persona, lo deshumanizamos, los juicios deshumanizan a las personas. Entonces, es bien importante aprender a no hacer juicios. Todos lo hacemos, yo también lo hago, lo he hecho, y realmente estoy aprendiendo a tratar de no hacer juicios, porque eso nos desconecta de los demás. Parcializan y congelan la realidad, desconectan de lo que está vivo de la vida en uno mismo y en el otro, y quitan la responsabilidad de la propia vida emocional. ¿Cuáles son las estrategias? Una de las estrategias es aprender a disfrutar y equivocarnos. Ríete. Caramba, si te equivocaste, ríete. Una de las cosas, de verdad, me muero la risa muchas veces porque mi japonés es más o menos bueno, pero ese más o menos me hace equivocarme muchas veces. Y una de las me hace recordar cuando empecé a dar clases que les decía a los alumnos, ahora salúdense. El saludo en japonés es akushu. Y en cambio, yo en lugar de decir akushu, dije hakushu, hakushu shite kudasai, aplaudan. Y entonces todo el mundo empezó a aplaudir. Eso fue como romper el hielo, pero realmente lo que yo quería decir era que se saludara. Entonces, pues me río de mis propias cosas, de lo que estoy haciendo. A veces no podemos reírnos, pero tratar de reírnos de nuestras equivocaciones y hablarnos con amor. ¿Cómo hacerlo? No te castigues ni te enjuicies.
no castigues ni enjuicies. Por favor, para de maltratarte porque eso se llama violencia. ¿Cómo hacerlo? Si hicimos algo que desaprobamos, que no nos gustó lo que hicimos, reconocer los juicios y hacer una observación ante ti mismo. Identificar los sentimientos que tenías en ese momento. ¿Qué necesidades tuyas no estaban satisfechas en ese momento? Repite muy tiernamente, sentía, necesitaba, por ejemplo, no sé, regaña a mi hijo, regaña a un alumno. La verdad es que en ese momento me sentía molesta porque en el trabajo me dijeron esto y yo me desquité con mi hijo. Entonces necesitaba un poquito de paz. La necesidad que yo tenía en ese momento era necesidad de silencio, necesidad de desconectarme de afuera. Entonces trata de decir mucho qué sentías, qué necesitabas. ¿Qué necesidades no se vieron satisfechas con mi acción? ¿Qué estrategias puedo emplear que satisfagan mis necesidades y no vulneren la de los demás? Y hacer una petición a otros, disponiéndonos a recibir un no como respuesta. Y ¡ah, me dijo que no! Entonces empezamos a rumiar otra vez. Pero bueno, de entre todas las respuestas también hay un no. Entonces, bien importante. Pues no es lo más importante precisamente, porque lo más importante es ser felices, lo más importante es estar bien contigo mismo, lo más importante es que recuerdes que viniste a este mundo a ser feliz, no a sufrir. Y que bueno, pues que a muchos nos tocan de muchas maneras, pero estamos en la misma búsqueda, estamos en el mismo camino. Yo creo que es bien importante aprender a estar bien primero con nosotros mismos para poder dar un buen ejemplo a los demás. Ya lo dijo Silvia en su ponencia. Si tú no estás bien, no van a estar bien los otros. Ante cualquier circunstancia, darte autoempatía y aceptar lo que estás viviendo, ese dolor, porque duele, duele lo que tú hiciste, duele lo que te hicieron. Entonces, conectar con el dolor y ser más autocompasivo contigo mismo. Autocompasivo no es lástima, compasión no es lástima, es darte amor, conectar con tu dolor y sus causas. Y bueno, recordar que si cambio yo, cambio a mi alrededor, cambio yo, cambia a mi hijo. Y por último, a las maestras, a los padres, una de las maneras en que no respetamos a nuestros hijos es juzgándolos, ayudándolos, diciéndoles lo que deben hacer y explicándoles, juzgando, poniendo etiquetas. Eres un tonto, eres un inteligente. Las etiquetas positivas también son violencia, porque si desde niña me dijeron que soy inteligente, quiero seguir conservando esa etiqueta y que cuesta mucho, y si no me baja la autoestima. Entonces, bien importante a tratar de no hacer juicios. En estas prácticas de mindfulness y comunicación violenta, tratamos de no hacer más juicios. Ayudándolo, en lugar de enseñarle, los ayudamos a cómo hacerlo, diciéndoles lo que debe y tiene que hacer. Les invito a quitar de su vocabulario tengo que, debo o hay que. A veces tenemos obligaciones, pero de ser posible quitarlas un poquito nos ayudará mucho. Y explicando, poniéndonos de ejemplo nosotros. No podemos ser esas personas, no podemos ser los mapas ni utilizar los mapas que nos dieron nuestros padres. Somos otras personas y nuestros hijos son otras personas. Hay que aprender a valorarlos, a respetarlos y sobre todo a quererlos muchos y aceptarlos tal y como son. Bueno, me permiten unos segundos nada más. Me gustaría que si ustedes quieren cerrar un poquito los ojos, si les causa ansiedad no lo hagan, pueden hacerlo con los ojos abiertos. Entonces acomódense en su asiento, por favor. Traten de acomodarse lo más cómodo posible y experimentar al 100% lo que están sintiendo. Por favor, cierra los ojos, por favor. Respira profundamente por la nariz. Retén el aire y sácalo poco a poco por la boca. Una vez más, aspira el aire por la nariz. Una vez más. Baja tus hombros. Siente el peso de tu cuerpo sobre la silla, los pies que están con las plantas de
de los pies pegados al suelo, tus caderas que están en contacto con la silla. Trata de sentir al 100% eso que estás sintiendo y concéntrate en tu respiración. Concéntrate en tu respiración. Imagínate enfrente de un paisaje muy bonito. Puede ser frente a un río, el mar, la montaña, un jardín, el paisaje que tú quieras o elijas. Y ahora imagínate cómo estás viendo el sol a lo lejos. Puede ser el amanecer o el atardecer. Y mira cómo el sol se acerca poco a poco hacia ti. Te va iluminando con sus rayos cálidos, ardientes, pero que te hacen sentir bien en este momento. Y poco a poco se va acercando a ti, va entrando dentro de ti, dentro de tu cuerpo, de tu corazón. Y llega hasta el corazón de tu corazón, haciéndote sentir bien. Piensas, sientes y experimentas lo mismo. Esto es coherencia interna. El sol cálido y amoroso eres tú. Es tu propia vida, es tu propio amor. Y solo tú puedes resplandecer con tu propio sol y tu propio amor. Aspira el aire por la nariz profundamente. Una vez más. Una vez más. Y cuando tú lo desees, poco a poco puedes empezar a mover tus brazos, tus dedos, tus hombros, tu cabeza. Y cuando tú lo desees, puedes abrir tus ojos poco a poco. Y estírate, por favor, como si te hubieras acabado de levantar. Estira el cuerpo, por favor, estírate. Y ahora pon tus brazos al frente. Lleva una mano a tu hombro izquierdo, otra mano a tu hombro derecho y ahora abrázate. Dite algunas palabras de amor, de afecto, de valoración, te valoro, te reconozco, te amo, te quiero. Eres hermoso, hermosa, maravillosa. Tú vales mucho, eres muy importante para mí. Todas estas palabras de valoración te van a ayudar a sentirte bien, a tener más confianza en ti misma, te llevará a ser más feliz, primero tú, y poder hacer feliz a los demás. Muchas gracias, eso es todo por hoy. Me pueden encontrar en Facebook, en Insta como Irma Arauz. Y bueno, mi webinar es el 5 de septiembre. Para los que quieran participar, es libre la entrada, es gratis. Y todos los detalles están en Facebook. Bueno, amigos, eso es todo. Muchas gracias. Y de mi parte, termino. Bien, Irma, muchas gracias. Muchas gracias, Irma, por este momento tan bonito que nos has hecho vivir. Nos prepara ya para este final de nuestro evento y de la noche, y en el que agradecemos mucho a las tres su presencia. Hay algunas preguntas que quisiera que nos han hecho el público, entonces se las quisiera hacer rápidamente. Y bueno, la primera es si hay alguna discriminación en Japón para los HAF. Supongo que esto es para
Algunas de ustedes ya han tocado ese tema sobre los niños hijos de familias biculturales, de familias binacionales, y esa es una de las primeras preguntas. ¿Quién la responde? Adelante. Bueno, por mi experiencia personal, mis hijos, pues yo soy mexicana y mis hijos japoneses, ya es otra generación, es otro momento. Sin embargo, mis hijos tuvieron hostigamiento en la escuela precisamente por ser hijos de extranjeros. Muchas veces me decían, no vayas a la escuela, por favor, no porque no me quisieran, sencillamente porque tenían miedo, ¿no? Entonces, la verdad es que sí tuvieron lo que llaman ahora bullying. Y a muchos chicos ya ahora no lo hay tanto como antes, no sé su experiencia, pero al principio, en mi época, cuando mis hijos eran pequeños, sí lo hubo. Y realmente era por ser extranjeros, no ser extranjeros, ser hijos de extranjera. Y a ellos siempre decían, quiero otra mamá, pero no, les vuelvo a repetir, no porque no me quisieran, sino sencillamente para ellos otra mamá era una japonesa y para que no fuera diferente. Y realmente, aunque son japoneses, pues siempre tienen sus rasgos un poquito diferentes, ¿no? Los ojos grandes o el color de la piel, no sé, es un poquito, en mi caso, mis hijos se parecen más a mí. Entonces, pues sí, cuando eran niños se notaban un poquito diferentes, ¿no? Pero realmente por la experiencia propia, sí. Ahora ya tengo un nieto y a mi nieto se enorgullece de mí y le encanta decir que su abuela es extranjera, pero antiguamente sí había más bullying. No sé qué tengan que decir mis colegas. Pues yo podría decir también depende de la zona, ¿ves? Sí. Yo nunca lo viví en lo personal, al contrario, ¿no? Y sería muy interesante si es que hay alguna de las personas participantes que sean biculturales o bilingües que estén aquí, que digan qué es lo que piensan, ¿no? Yo nunca lo viví y en determinado momento hay algo que no debemos de confundir, ¿no? Que los problemas, ¿sí? En la escuela pueden resultar, o el bullying, están en todos lados, no es un problema básico de Japón. Claro. Por ejemplo, alguien escribe, yo prefiero no aparecer en la escuela. Si usted es mamá, usted es papá, yo le diría como educadora que trate de hacerlo, porque no es que me voy a aparecer, si yo no voy representando a mi extranjeridad, si es que se dice así, no, yo voy representando lo que soy, que es una madre de familia, ¿no? Entonces, y mi participación en la escuela, en la organización de la escuela es sumamente importante. Y resulta mucho aquí en Japón que le dejan, ¿no? A la pareja también porque no sabe japonés, es otra cosa. No se siente lo suficientemente con confianza como para poder hablar, incluso para defender cuando algo está sucediendo. Y que muchas veces los problemas no necesariamente tienen que están relacionados con la identidad del niño, sino simplemente le tocó a algún acosador por ahí que acosa al que es de padres extranjeros y al que no es de padres extranjeros. Entonces, yo opino que hoy, como dice Irma, ha cambiado muchísimo. A algunos nos ha tocado, a otros a no, pero también la actitud de nosotros es muy importante a la hora de enfrentar esto, porque si está pasando algo en la escuela, estoy en México o estoy en Japón, no hay que esperar a que escalen las cosas. Para eso está el Renrakusho, el cuaderno. Si yo sé hiragana nada más, profesora, me preocupa esto, ¿puedo hablar con usted? Entonces es algo importante, ¿no? Entonces, es lo que pienso yo, ¿no? No sé, Silvia. Uh-huh. Silvia, tu micrófono está apagado. El micrófono. Bueno, creo que es muy importante cómo se siente uno, porque muchas veces pensamos, ay, le están haciendo Ijime a mi hijo y todo, pero lo que pasa es que también qué seguridad tenemos como padres de ir a representar a nuestros hijos, de estar interactuando en las escuelas con las madres de los compañeros, con los profesores, con las autoridades de la escuela. Y yo creo que ahí
nosotros reflejamos mucho nuestros sentimientos en nuestros hijos. Reflejamos la seguridad que tenemos o no tenemos en nuestros hijos. Entonces aquí lo importante es que uno se sienta seguro. Yo sé que el japonés no es, todos decimos, tienes que aprender japonés, tienes que hablar japonés, pero he escuchado a mucha gente que lleva añísimos viviendo en Japón y que dicen que han estudiado y todo, pero que no lo hablan bien o que se les dificulta. Es una lengua que no es fácil. No tenemos que hablar perfectamente el japonés. Tenemos que tener un japonés en donde puedas interactuar y hacer presencia en la escuela de los hijos. Eso es muy importante, que ellos te vean segura, que vean que tú estás interactuando, que no hablas un japonés perfecto, pero estás haciendo ahí el esfuerzo y ellos también van a tener esa seguridad. Así que creo que nosotros tenemos que trabajar mucho en nosotros mismos para darle esta seguridad a nuestros hijos, ¿no? Y vayan a las escuelas, hablen con su japonés mal hablado, pero comuníquense. Muchas gracias. Y una segunda pregunta que ha generado interés también es acerca del balance entre expresar nuestros sentimientos abiertamente y adecuarse a la cultura japonesa, entendiendo que la cultura japonesa no es o no valora necesariamente el hecho de que las personas expresen abiertamente sus sentimientos. Empezamos con Marcela, que es la que está levantando la mano para responder. Miren, yo como les dije, yo tengo muchos años en Japón, 31 fuera de México. Y entonces, yo creo que hay cosas que en la casa nos decían, calladita te ves más bonita. No sé, yo soy la menor de 7, ¿no? Entonces también hay algo que es muy importante, es que es saber distinguir los ambientes donde yo me puedo expresar y saber con quién lo voy a hacer. Hay una expresión en japonés que a mí me gusta muchísimo, se llama kuki o yomu. Kuki es el aire, yomu es leer, pues no es así, es como si en nuestro español sería como si aprender a sentir o a ser capaz de intuir cómo está la situación. Entonces, ¿dónde voy a hacer? Pero nosotros, lo que sí puedo decir es que sí hay gente que se presta para expresarse. Y yo también tenía esa idea y resulta que la vida me dijo, ¿sabes qué? No, Marcela, vas a empezar a conocer a gente bastante abierta japonesa. Entonces, y que puedes expresarte y que puedes decir lo que piensas. Y esa gente la va formando también a uno, le va dando seguridad porque uno puede decir, no es que puede decir groserías, lo que sí es muy importante entender que en Japón prevalecen mucho los valores relacionados con la cultura neta japonesa. Y yo recomendaría mucho irse a Maruzen, irse a Maruzen en Nihonbashi, a la librería, irse a la librería de Kinokuniya. Hay muy poco en español, pero hay mucho en inglés. Y si ustedes saben en inglés, lean libros relacionados a los valores japoneses y van a entender más por qué son así. Entonces, muchas veces es el respeto. Hay algo definitivamente que sí es muy diferente. Nosotros decimos mucho lo que pensamos. En Japón no, se piensa y se dice después. Y hay otra cosa que es también muy diferente. Mientras que nuestra cultura hispanohablante, no estoy haciendo de Japón, porque hoy veo un mensaje del embajador de Nicaragua, no es en Japón nada más la escala de valores. Hay una escala de valores en todas las sociedades. Mientras para que nosotros es ser abierto, simpático. Acuérdense quiénes ganaban en la escuela, que eran más simpáticos, ¿verdad? Los seriecitos, para nada. Entonces, ser simpáticos, aquí es ser educados. Entonces, hay que ir viendo, no nos vamos a desarrollar como nos desarrollaríamos allá. Tenemos que ser muy cuidadosos. Sin embargo, les puedo decir de manera personal, uno sí puede decir hasta aquí. Y puedo decir de manera personal que cuando no me dejen las cosas, hace un tiempo, hace muy poco tiempo, alguien me hacía preguntas de más.
Y le dije, es que no es necesario, es que así es en Japón, necesitamos saber todo eso. Así no es en Japón, señor, le contesté en japonés. Así no es en Japón, yo tengo mucho tiempo en Japón, así que por favor, podríamos cambiar de tema. Entonces usted puede ser también muy gentil, con gentileza, con un trato agradable, con un trato, podríamos poner diplomacia, y ahora hay que esto, diplomacia cultural. Sí, diplomacia, saber que hasta ahí y que hasta ahí nada más permito. Eso no quiere decir que me vaya a cerrar a esa persona ni nada. Eso se llama madurez en el tiempo, y uno necesita saber que para vivir en Japón se necesita madurez. Necesitamos tiempo. El tiempo nos enseña muchísimas cosas, pero la gente que le ha costado mucho trabajo, y es, por ejemplo, que yo veo, ¿no? Que es muy neurótica en el sentido de que le cuesta mucho esperar, le va a costar mucho Japón. La gente que dice todo lo que piensa, le va a costar mucho Japón. ¿Sí? Como la gente, hay ciertas personalidades que se le facilitan, nosotros que estudiamos lenguas lingüísticas que se le facilita, lingüística, hay gente que se le facilita aprender lenguas, ¿sí? A la gente que se le facilita cometer errores, es mucho más fácil que aprenda y que pueda progresar en las lenguas también. ¿Por qué? Porque cometemos muchos errores. Entonces, es nada más de ir a leer sobre los valores. No tengo el nombre de un libro en específico en este momento, pero a leer sobre los valores de los japoneses es algo que les va a servir mucho. Lo tengo en mi mesa de noche, pero no aquí, en mi... Sí, entonces sí. ¿Qué más? Nada más es eso. Leer el aire en los lugares de trabajo es utilizado con frecuencia como instrumento de disciplinamiento y dominación de los lugares de trabajo. Básicamente, convivir con los demás es una tarea muy difícil. Más difícil cuando queremos cambiar. A Japón no lo vamos a cambiar, para nada. En Japón nosotros contribuimos, ¿sí? Contribuimos y a la vez que nos cambiamos, ¿sí? ¿Algún comentario adicional de las otras panelistas? Pues Marce ya lo dijo todo. Realmente yo estoy de acuerdo con ella. Y pues hay que aprender a vivir, y esto es un proceso. Vivir, se aprende a vivir viviendo. Entonces, pues hay que seguir en este camino. Sí, pero yo creo que sí tenemos que conocer la cultura japonesa, ¿no? Incluso aquí veo un comentario de Luigi Alberto Di Martino, y él justamente escribió un libro sobre el imaginario japonés, ¿no? Ahora no tengo bien el nombre, pero creo que pueden verlo. Está hablando de muchas situaciones que se viven en Japón, de la cultura y todo, y creo que sería un material interesante para que las personas que quieren conocer más sobre Japón. Y, y bueno, creo que también aquí estoy viendo que Raúl pregunta que hasta qué punto hay que adaptarse a la cultura japonesa, ¿no? Pues mira, yo recuerdo que un presidente de un país europeo le dijo a los migrantes: ustedes llegan aquí a mi país y les abrimos las puertas, pueden venir, pueden trabajar, pueden convivir, pero no pidan que cambiemos el país para que ustedes puedan vivir aquí, ¿no? Entonces me pareció bastante, pues cierto, ¿no? O sea, llegamos y no vamos a pedir que nos cambien el país para que nosotros podamos vivir en él y nos sintamos cómodos y tengamos todo lo que queremos, ¿no? Y entonces en este sentido la comunicación intercultural juega un papel muy importante porque, como les decía, es poner esa convivencia, esa comunicación equitativamente, ¿no? Las dos culturas son importantes, las dos culturas hay que respetarlas y tenemos que lograr ese diálogo, ¿no? ¿Hasta qué punto te vas a adaptar? Pues tenemos que pasar por varias etapas, ¿no? No es lo mismo cuando yo llegué aquí que no tenía hija y que podía no seguir todo lo que se tenía que seguir en Japón. O sea, yo vivía y hacía lo que quería, ¿no? O sea, lo que me gustaba. Entonces, esto sí y esto no, y así. Pero cuando tienes una hija y que está yendo a la escuela japonesa, pues tienes que interactuar de otra manera. Tienes que adaptarte a otras situaciones. Y cuando la hija pasa a la secundaria, hay otras situaciones que tienes que adaptar, que al principio no, que tú las rechazabas, como en mi caso fue el yuku,
la escuela complementaria, yo decía, no, es que no va a ir a estudiar después de una escuela y todo. Pero llegó un momento que era necesario. Entonces hay momentos en que vas a tener que, pues, adaptarte a algo que no estés muy de acuerdo, pero que es necesario para seguir en la dinámica de la sociedad japonesa, ¿no? Sí. Pero bueno, esto tiene que ser un acto consciente, ¿no? De que estás adaptándote, pero también no estás perdiendo tu identidad, ¿no? O estás combinando, o como les decía, estamos construyendo una nueva identidad, ¿no? Estamos construyendo una nueva forma en donde estás tomando algo de las dos culturas, ¿no? Sí, y depende también de cuál es tu experiencia en tu propio país. Por ejemplo, nosotros en nuestros países no tenemos la academia para prepararnos, pero sí tenemos tutores. Nosotros educadores, como educadora, yo he sido también tutora. Entonces tenemos ese concepto de tutoría, mientras que aquí es toda una academia y es todo un concepto y es increíble, ¿no? También mi hijo porque quería ir a cierta universidad, que no pasó en donde quería ir, se tuvo que quedar 2 años y me enteré, entre más arriba iba, de lo que es Yobico, que son escuelas de preparación para, después del bachillerato, para entrar a las universidades y que son unos sistemas increíbles. Otra cosa que quería, dentro de lo que hablé de la cultura o de la teoría de aculturación, búsquenla. Pasamos por muchas partes, ¿ves? Es que me imagino que todo el mundo, a la gente que tiene poco tiempo, dice, ¿cómo voy a comprometer mi identidad? No se compromete exactamente, pero quizás en el proceso tengo que cambiar, me tengo que adaptar. Es como cuando somos mamás primerizas, ¿se acuerdan de todos los mamás o papás primerizos? Que era el bebé lloraba cada rato y yo no sabía ni qué hacer. Bueno, aunque había leído y seguía y demás, ¿qué nos defendía? El amor y que, bueno, va a crecer, ¿no? Pero son etapas de la vida. Entonces, pasamos por esa teoría, nos dice que pasamos por los periodos de segregación, también de hacer nada más en nuestro grupo y nada más quiero estar con los mexicanos porque los adores son lindos y todos los demás yo no me entiendo con nadie, ¿no? O con cierta, no sé, o con cierta comunidad. Y después vamos haciendo combinaciones. También vamos hasta llegar a la etapa de asimilación. Y hay otra etapa muy importante, donde nos sentimos cuando ya tenemos mucho tiempo trabajando, sobre todo con la comunidad. Ya no son nuestros jefes ni nuestros compañeros. Servimos a ellos. ¿Sí? Y eso se llama integración a la sociedad. Y es importantísimo hacerlo. Y no perdemos la identidad. Yo sé que puedo abrazar y besar a mi gente, pero sé que no es un saludo adecuado en Japón y que no lo voy a hacer. No nada más porque es el coronavirus. Estamos en esa época porque no se hace aquí. Pues ya para finalizar, porque ya nos queda muy poquito tiempo para terminar, una última pregunta que nos hace el señor Raúl Nibón, y creo que es bonita como para finalizar y sintetizar este primer conversatorio, que espero, por supuesto, que no será el último, sino es uno más de una serie que tendremos con otras personas, pero también con ustedes en el futuro. Y nos dice, una curiosidad, ¿qué les ha dado Japón? ¿Qué han aprendido de Japón? Y yo creo que con esto podemos un poco cerrar la frase de nuestros retos en Japón. Bueno, como ya no nos queda tanto tiempo, yo los invito a hacer una economía de palabras porque todos tenemos mucho que hablar. Entonces, bueno, en lo personal lo voy a simplificar, a resumir un poquito. Me ha dado muchas cosas, me ha dado madurez, he aprendido lo que es humildad, lo que es sencillez, lo que es honestidad y sobre todo he aprendido muchas cosas de mis suegros, de las personas mayores y yo sigo siendo mexicana, estoy muy bien adaptada a Japón, sin embargo, estoy orgullosa de ser mexicana, nunca he cambiado, creo que soy auténtica, pero me ha dado esa sensación de pertenecer a este país y sobre todo lo que les acabo de mencionar, no sé, lo que hablaba Marce, madurez, responsabilidad, compromiso,
honestidad y mucho amor por mi cultura, mucho amor por esta cultura y por las personas que viven aquí, sobre todo el respeto que les merece y nos merecemos nosotros. De mi parte es eso. Bueno, pues sí, yo quería comentar que pues a mí me dio la oportunidad de ver que se puede vivir de otra manera, ¿no? Que se puede vivir de otra manera y que vivir fuera de mi país fue como reafirmarme más como mexicana y no venir y decir, bueno, Japón es lo máximo y México no lo es, sino precisamente creo que se va dando ese proceso de interculturalidad de decir, ok, Japón es muy bueno, pero México también. Y qué coincidencia. Y esas diferencias no como que sean negativas, sino como enriquecedoras, ¿no? Como enriquecedoras. Y me dio esa oportunidad de poder comparar a mi país desde lejos, ¿no? Verlo desde lejos y sentirme un poco con la obligación de hacer algo por mi país, de hacer algo por los mexicanos, ¿no? Tenemos un aprendizaje de una cultura eh, tan importante como es la japonesa, tan de respeto, tan de trabajar en equipo. Y yo creo que si los mexicanos trabajáramos en equipo, pudiéramos hacer cosas retomando algunas experiencias de Japón, creo que podríamos mejorar bastante, ¿no? Y bueno, me ha dado la posibilidad de interactuar con la comunidad mexicana aquí y poder reaprender juntos la cultura mexicana, ¿no? Entonces yo estoy muy contenta y recuerdo que alguno de mis amigos dijo, no, cuando te fuiste todos dijimos, ay, Silvia se fue de México. Y ahora nos dimos cuenta que te lo llevaste contigo, ¿no? Y fue muy bonito porque, pues sí, ¿no? Yo soy 100% mexicana y me reafirmé más aquí en Japón, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, Marce. sí, sí, sí. Pues miren, yo creo que la capacidad de compromiso y me ha dado la oportunidad de seguir el sueño de niña, de ser docente y seguir sirviendo aquí a la comunidad hispanohablante, a otras nacionalidades y a los japoneses, por supuesto. Y me quiero despedir, si me permiten, cuando una de las cosas que menciona Silvia, ¿no? Que es como si reafirmar su identidad mexicana. Yo soy de Sonora. Sonora es un puente entre Estados Unidos de alguna manera, ¿no? Yo digo que hay muchos Méxicos. Entonces, yo conocí Estados Unidos y grandes ciudades antes de conocer hasta los 16 años, que me admiré cómo era la Ciudad de México, ¿no? Imagínense. Y era de un pueblito, pero conocí más otras ciudades más grandes que antes, ¿no? Por circunstancias de la vida. Pero una de las cosas que me ha ayudado es reafirmar mi compromiso con Japón. Aquí estoy para servir. Eso me lo enseñó también México, ¿sí? Y es muy bonito porque aquí se me acepta mi servicio. Y quiero despedirme con el juramento de los yaquis, prometo hacerlo muy corto, del Museo de los Yaquis. De los 7 pueblos yaquis hay un pueblo que está al lado de mi pueblo que tiene muy bonito nombre, mi pueblo, Esperanza. Al lado se llama Cocorit. Y ese es el juramento de los yaquis. Y lo llevo en el corazón porque me hace recordar el compromiso que tengo de Japón como docente, como mujer mexicana y como ser humano. Y dice así: para ti ya no habrá sol, para ti ya no habrá muerte, para ti ya no habrá dolor, para ti ya no habrá calor, ni sed, ni hambre, ni lluvia, ni aire, ni enfermedad, ni familia. Nada podrá atemorizarte. Todo ha concluido para ti, excepto una cosa: el cumplimiento de tu deber en el puesto que se te ha designado. Allí quedarás por la defensa de tu nación, de tu pueblo, de tu raza, de tus costumbres, leyes y tu religión. ¿Juras cumplir con el mandato divino? Y todos responden sí. Es cuando se toma un nuevo capitán yaqui, ¿no? Y ese es el compromiso. Compromiso me lo ha reafirmado Japón, me han abierto y como comparto totalmente lo que mis compañeras han dicho, tanto Irma como Silvia, eso es lo aprendido. Pero no se preocupen todos por su identidad, se modifica, pero en esencia solo somos seres humanos. Muy bien, pues una extraordinaria manera de
concluir nuestro conversatorio esta noche y de verdad agradeciéndoles a las tres, Irma, Marcela, Silvia, todo esto que han compartido con nosotros y que estamos muy contentos de haberlas escuchado, de haber aprendido juntos sobre sus experiencias y ha sido realmente una muy bonita experiencia tenerlas otra vez juntas y además dando inicio a esta serie de conversatorios. Respondiendo a una pregunta que nos hicieron, el próximo mes estaremos subiendo a la plataforma de YouTube de la Embajada la grabación de este conversatorio para que las personas que no lo pudieron ver o que no pudieron terminar de verlo, lo puedan ver por completo y puedan seguir aprendiendo de ustedes y con ustedes. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un honor tenerlas con nosotros. Se los apreciamos muchísimo. Y pues no me queda más que agradecerles infinitamente y darles las buenas noches a todos. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Gracias. Gracias, hasta luego. Adiós, Hasta amigos. luego. Gracias. Adiós, hasta luego. Buenas noches. Adiós, buenas noches.